En este proyecto yo no era directora de comunicación interna, tampoco especialista del área. De hecho, ni siquiera estaba dentro del equipo de comunicaciones en la organización. Era People Business Partner. Pero cuando se cierra una central de carbón y decenas de personas y familias quedan en la incertidumbre, los cargos importan poco. Lo que importa es si tienes el criterio, la experiencia y la valentía para sostener el proceso. Y es ahí donde decidí poner toda mi expertise de comunicación interna al servicio de este proyecto. El verdadero riesgo no estaba en la desvinculación, estaba en que los trabajadores y sus familias se enteraran tarde, mal o sin un plan respetuoso de sus historias. Y eso, en una industria como la de la energía, es un lujo que no nos podemos dar. Así que transformé mi rol. Puse al servicio del proyecto todas mis herramientas de comunicación interna. Narrativa, escucha profunda, lectura de culturas, mapeo de impacto, todas al centro del proyecto. Reuniones uno a uno, mapas de capacidades, conversaciones intensas con líderes de otras áreas y empresas dentro del grupo. Entrevisté a cada profesional, no para cumplir, sino para entender quiénes eran, qué sabían hacer, qué querían sus familias, qué historias había detrás de cada uno de esos nombres. Convertí esa información en rutas reales de reubicación. Ahí estaba la clave, no eran propuestas genéricas, estaban hechas a mano, eran una a una diseñadas para cada uno de esos profesionales. Después vino uno de los retos más complejos, convencer a los líderes de otras regiones, otras tecnologías y otras culturas a abrir sus puertas, sus áreas y vencer sus miedos. Más de 30 familias fueron reubicadas a lo largo del país. Otras 11 acompañadas para emprender o para encontrar nuevos caminos profesionales y personales. Cero improvisación, cero comunicado genérico. Fue comunicación interna aplicada desde recursos humanos, pero con una mentalidad estratégica que pocas veces se lleva en este tipo de proyectos. Al término de este proyecto, cuando la central apagó el interruptor, me di cuenta de algo. La comunicación interna no es un área, es una capacidad. Y cuando la llevas al lugar correcto, no cambias mensajes, cambias y tocas a personas. Comunicación interna no es informar, es sostener transiciones humanas.